¿Cuál es el secreto de la gente más rica? O sea, ¿por qué se hacen más ricos? ¿Qué hacen ellos con todo este dinero? O sea, Bueno, o sea, tampoco hay ningún secreto que digamos ellos lo saben y nosotros no. O sea, al final es el resultado de acciones que una vez explicadas son bastante obvias, ¿no? Si tú tienes mucho dinero que lo inviertes en cosas que te van a ofrecer un retorno mayor, al final acabas acumulando más patrimonio. Y o sea, tú piensas que por ejemplo, la bolsa americana, el SP 500, que son las 500 mayores empresas de Estados Unidos, en los últimos 50 años la rentabilidad anual es de en torno al 10%, ¿no? Si un gran patrimonio mete 100 millones de euros y obtiene todos los años un 10%, que además lo reinvierte, pues hace que no solo sus 100 millones generen rentabilidad, sino que el 10% que ha recibido el primer año lo ha vuelto a invertir y ese 10% te vuelve a generar otra rentabilidad. Y haces un efecto bola de nieve que acabas acumulando más patrimonio en beneficios que has obtenido que el patrimonio inicial que invertiste, ¿no? Entonces, los grandes patrimonios enseguida, a través de las bancas privadas y de la posibilidad de tener este acceso a profesionales, llegan a la conclusión de voy a invertir mi dinero porque me genera más patrimonio a largo plazo y al final lo que consigues es no descapitalizarte. Es decir, el patrimonio inicial que yo invertí me genera las rentas suficientes para no tener que gastarme mi patrimonio, ¿no? Porque puedes vivir de ese 10%. Y no solo del 10%, puedes vivir de que los beneficios que no te has gastado te han generado otro 10% más adelante, que es el famoso concepto del interés compuesto, ¿no? Ujú. Que es yo invierto, los beneficios los vuelvo a reinvertir. Entonces, lo que me vuelve a generar rentabilidades al año siguiente no es mi inversión inicial, sino que es mi inversión inicial Más el más los interés. beneficios. Ujú. Y al año siguiente vuelves a hacer eso. Tú, si buscáis en una calculadora de interés compuesto, puedes poner 20 años la misma rentabilidad, un 5%, un 10%, me da igual, y un dinero inicial de 10.000 euros. Tú ves que el gráfico al final de los 20 años generas más intereses que el patrimonio inicial que invertiste, porque esos intereses que has ido reinvirtiendo te generan más intereses aún. Entonces se va como separando y se va haciendo una bola de nieve que al final el patrimonio que tú invertiste no significa nada respecto al patrimonio que has acumulado en intereses y beneficios. Ujú. Eso la banca, los clientes de banca privada y los grandes patrimonios lo tienen muy claro y muchos de ellos ya lo saben de sus negocios empresariales, porque al final cuando tú tienes un negocio pues, y tienes beneficios, pues pagártelos en dividendo o los puedes reinvertir. Y muchos de ellos dicen, a mí me compensa reinvertir este beneficio dentro de la empresa porque la rentabilidad que me va a dar esa inversión del Es beneficio mucho es más que el propio mucho más dividendo. superior que el propio dividendo Claro. invertido en la bolsa, ¿no? Ujú. Y al final es el famoso ROI, el Return on Investment, ¿no? De decir, oye, es que si yo en vez de sacarme este dividendo y gastármelo yo en un coche, lo reinvierto en mi empresa, esto va a hacer que la empresa el año que viene facture un 20 o un 30% más, ¿no? Pues 5 ellos, coches. O claro, sea, conceptualmente lo tienen muy claro. La segunda cosa que hacen muy bien es no descapitalizarse, ¿no? Entonces, lo que decía antes, eh, si tú tienes 100 millones de euros y te gastas 20, luego cuando tú obtengas una rentabilidad del 10%, no va a ser lo mismo obtenerla sobre 100 que obtenerla sobre 80, ¿no? Entonces, si tú sistemáticamente te vas gastando tu patrimonio todos los años porque gastas más de lo que ingresas, te descapitalizas, ¿no? Y entonces la generación de rentabilidades se va reduciendo, porque dices, no es lo mismo el 10% de 100, que son 10 millones, que sobre 80, ¿no? Que es muchísimo menos. Entonces, esa reinversión cada vez se va restando. Entonces, tienen muy claro que no hay que descapitalizarse. Entonces hacen un uso muy eficiente de los préstamos, ¿no? Y esto es un poco a lo que volvíamos antes, de que al final tú puedes hacer una inversión con préstamo moderada y no debería pasarte nada, pero si te compras una casa, igual tiene más sentido pedir una hipoteca aunque tengas el dinero. ¿Por qué? Porque mi dinero me está generando un 10% y a mí la hipoteca me cuesta 2. Entonces yo puedo pagar los costes de la deuda con creces con los intereses de mi patrimonio, ¿no? Entonces no me descapitalizo, no destruyo esa base de 100, sino que pido el dinero prestado y simplemente asumo el coste de la deuda. Y eso en Estados Unidos lo hacen un montón y se compran casas con los intereses de su patrimonio financiero, pagan los intereses de la hipoteca, viven en la casa y luego te quieres cambiar de casa y la vendes.
y realmente has vivido en una casa y no te has gastado tu patrimonio. Eso realmente es un concepto que se puede aplicar a todas las personas, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Es decir, es clave que generar retornos de tu ahorro y es clave siempre que se pueda no descapitalizarte, ¿no? Porque al final si tú te descapitalizas, o sea, que quiere decir que te gastas más de lo que ingresas y por tanto vas tirando de ahorros, pues luego el potencial de revalorización de tus ahorros lo vas disminuyendo, ¿no? Y hay gente que no lo tiene claro y no le ve el valor, ¿no? Porque es un ejercicio muy disciplinado y los grandes patrimonios porque lo han vivido en sus empresas o porque tienen asesores que se lo han explicado cuando era necesario, porque hay gente que no tiene conocimientos financieros porque son 100% industriales y ellos lo que saben es hacer su industria y de repente les compran la empresa y tienen un patrimonio financiero y dicen, ¿y yo qué hago con esto? Si yo lo que hacía era gestionar una empresa de tornillos, ¿sabes? Y soy especialista en tornillos y soy un buen vendedor, pero nunca había tenido una cartera de inversiones. Pues hay que explicárselo. ¿Y qué hacen con eso? O sea, en plan, ¿en qué invierten? Bueno, o sea, al final es un ejercicio que muchas veces dicen que los banqueros son psicólogos, ¿no? Porque tú tienes que hacer un ejercicio de explicación, ¿no? Que es lo mismo que yo hago para Trade Republic cuando voy a entrevistas, hablo mucho de ese ejercicio de planificación y ese ejercicio de explicación de qué son las inversiones y qué significan para la gente. Con los grandes patrimonios que no tienen experiencia en inversiones, vas desde cero, tú les explicas por qué hay que invertir, por qué hay que diversificar las inversiones y no asumir muchos riesgos, por qué no hay que descapitalizarse, ¿no? De que dicen, no, pues acabo de vender la empresa y me voy a comprar 6 casas y no sé qué. Dices, oye, ¿por qué no lo inviertes y haces hipotecas y no te descapitalizas? No, porque ya tengo el dinero, ¿por qué voy a hacer esto? Pues te explico, claro, porque si luego inviertes el restante del dinero después de haberte comprado las casas, las potenciales rentabilidades ya se ven reducidas y ahí estás descapitalizándote. Y de hecho, las bancas privadas tienen herramientas de proyección que hacen una simulación de Monte Carlo, que se llama, que tú para un tipo de cartera determinada proyectas distintos escenarios desde los escenarios más extremos, tanto para positivo como para negativo, y en el centro se acaban concentrando los escenarios más probables, ¿no? Y eso al final es una herramienta que tienes que nutrir de datos, ¿no? Pero utilizas datos históricos de decir, oye, los mayores picos de volatilidad de los distintos activos fueron estos, los escenarios más probables de que no pase nada son estos. Entonces tú al final tienes una dispersión de rentabilidades para un tipo de cartera de inversión y tú le explicas, si tú mantienes esta cartera de inversión en el escenario más favorable, puedes tener esta rentabilidad anualizada, en el escenario más adverso posible de esta proyección puedes perder esto, el escenario más probable es que te muevas en este rango, ¿no? Y a esa herramienta tú le puedes meter gastos. Entonces tú puedes decir y le puedes meter ingresos. Entonces tú le puedes ayudar a esta persona a proyectar la evolución de su patrimonio a 5, 10 o 20 años, asumiendo una serie de ingresos o cero ingresos y asumiendo una serie de gastos. Y en muchos casos les puedes enseñar que en 20 años se van a quedar sin dinero porque están metiendo más gastos que la generación de rentas que hace su patrimonio, entonces se van descapitalizando. Entonces tú les enseñas, obviamente son proyecciones, porque a futuro no sabes cuánta rentabilidad vas a obtener, y eso en el mundo de las inversiones funciona así. Nos basamos en el histórico, ¿no? Pero el histórico nos dice que puede más o menos pasar en el futuro. Entonces tú proyectas y ves el escenario más probable, ¿no? El rango más probable donde te mueves. Y luego obviamente tienes los extremos. Pero claro, al final un extremo puede ser el más favorable posible y luego tienes un extremo más adverso posible, pero un extremo tan adverso probablemente esté asociado a otros problemas que van a ser muy, muy impactantes en cualquier caso, no porque solo hayas invertido, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. Vale, entonces, ¿cómo invierten? Depende mucho de la persona y sus objetivos personales. No es lo mismo una persona que dice yo quiero gastarme todo el dinero y no dejar nada y creo que voy a vivir 80 años, entonces tú le puedes hacer un plan de inversión con una serie de gastos pues más agresivo y no es lo mismo que una persona que quiere dejar todo el dinero a una fundación, ¿no? Y dice yo quiero vivir de las rentas pero no me quiero descapitalizar, entonces le haces un tipo de cartera igual más enfocada en la generación de rentas
que al que se quiere ir gastando todo. Entonces cada persona es un mundo. Y luego no solo entra en juego los objetivos que tú tengas para tu vida y tus inversiones, sino también tu tolerancia al riesgo, ¿no? Porque hay gente que igual teóricamente debería invertir en activos más arriesgados, como puede ser la bolsa, más arriesgados en el sentido de que los precios se mueven más, pero no tiene la tolerancia de ver que su cartera ha caído un 10% o un 20%, que te puede pasar en la bolsa. O sea, al final las bondades de invertir en la bolsa es que a largo plazo es el activo que más revalorización potencial tiene. En el corto plazo sí que puedes ver fluctuaciones del precio de tu cartera de inversión y mucha gente se lo pasa mal. Entonces, tampoco tiene sentido que aunque tú seas joven y tengas que invertir en el activo de mayor revalorización potencial a futuro tiene, si vas a estar sufriendo, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta lo que se llama esa aversión al riesgo. Entonces depende mucho de cada persona. Pero esto también es extensivo a cualquier inversor o ahorrador de español, ¿no? O sea, este mismo ejercicio lo podemos hacer todos. De decir, cuánto quiero ahorrar, ¿no? O sea, cuánto ahorro anual quiero hacer, ¿no? Cuánto estoy ingresando y cuánto estoy gastando, dónde tengo que cortar o qué cosas puedo cortar, para qué estoy ahorrando, ¿no? Me quiero comprar una casa dentro de 5 o 10 años o quiero ahorrar para mi jubilación. Todo eso, ese análisis personal cada uno lo puede hacer y luego a eso le incorporas el ejercicio de generar rendimientos de las inversiones, ¿no? Y aquí es donde en España nos quedamos un poco atrás porque tenemos ese concepto de que invertir es arriesgado y invertir es un casino y solo lo pueden hacer los grandes patrimonios porque tienen asesoramiento y tampoco es verdad. La inversión es una herramienta que tenemos todos a nuestra disposición a día de hoy para beneficiarnos de los activos financieros y de los mercados bursátiles, ¿no? Y cuando tú inviertes en la economía, estás invirtiendo en realidad en tu vida y en cómo funciona el mundo. Al final, cuando tú inviertes en una bolsa, en el conjunto de una bolsa, por ejemplo, el IBEX 35, estás invirtiendo en las principales 35 empresas españolas, ¿no? Que cotizan en bolsa. Esas empresas a futuro deberían ir haciéndolo mejor, deberían ir pagando dividendos que tú puedes ir reinvirtiendo. O sea, tú participas en el crecimiento económico a través de la bolsa. O sea, la bolsa no es empresas que no conocemos, que son especulativas, no es verdad. Tú en las bolsas tienes empresas que consumimos. Tienes Inditex, tienes Iberdrola, tienes bancos españoles que utilizamos. Entonces, esos bancos y esas empresas lo quieren hacer bien, quieren poder pagar dividendos, quieren subir su facturación y nosotros consumimos. Entonces, cuando tú inviertes en bolsa, inviertes en la economía. Y si creemos que la economía va a seguir funcionando como funciona, que debería ser así, porque es como funciona el mundo, pues a largo plazo el valor de las empresas que están en bolsa va a subir. Es lo razonable y es lo que ha pasado en los últimos 100 y pico años. O sea, tú miras cualquier índice bursátil los últimos 100 y pico años, es una tendencia alcista. Y es que el mundo funciona así. Entonces, lo que puede ser especulativo es invertir a corto plazo o con los productos que mencionaba antes que son súper apalancados y asumes un montón de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el corto plazo? Pues que las empresas de repente tienen un trimestre de resultados que no es tan bueno como lo esperado, o de repente hay una recesión en un país, o sale un presidente y dice algo que no debería y dice, no voy a poner un impuesto súper extra a las energéticas. ¿Qué pasa en la bolsa? Que caen en el corto plazo, pero a largo plazo son empresas que van a prosperar y cuando tú inviertes en el conjunto de empresas, algunas lo harán mejor y otras lo harán peor, pero tú te beneficias de la media alcista, ¿no? Y lo más interesante de la inversión, bueno, aquí igual ya me entro en un tema complejo, pero lo que debería hacer todo el mundo para beneficiarse es buscar el promedio, ¿no? O sea, en la inversión conseguir la media de rentabilidades es un éxito, porque tú te aprovechas de las mejores, pero te comes las peores y no asumes el riesgo de ninguna. Entonces, si tú inviertes en el conjunto entero de una bolsa, habrá empresas que dejen de participar en esa bolsa, pero serán sustituidas por otras. Entonces, como tú siempre tienes el conjunto de todas, participas de ese promedio de rentabilidades a largo plazo y de esa revalorización a largo plazo y de esos dividendos
promedio de todas que recibes que vuelves a reinvertir. Y así es como a largo plazo invertir en bolsa deja de ser arriesgado, porque tú siempre vas a tener las mejores empresas en cada momento. Y en Estados Unidos ahora todos hablamos de Nvidia, de Tesla, de Amazon, de Meta, pero miras hace 30 o 40 años y ninguna de esas empresas estaba ahí. Pues dentro de 50 o 60 años igual no son estas empresas y son otras. Pero como tú habrás invertido en el conjunto de todas, te habrás beneficiado de que hay otras empresas ganadoras y habrás obtenido ese promedio que busca la gente, que en el caso de la bolsa americana, el S&P 500, dependiendo del periodo, pero está en torno al 10% anual. Y si miras en un periodo más corto, los últimos 10 años creo que ha sido hasta mejor por todo el boom tecnológico. Eso está al alcance del pequeño ahorrador inversor y lo puedes incorporar en tu planificación. Entonces, si tú te quieres comprar una casa dentro de 10 años y necesitas tener 50 o 100.000 euros ahorrados y con tu capacidad de ahorro te estás quedando corto, igual puedes invertir para obtener esas rentas y hacer que esa acumulación de patrimonio se acelere, ¿no? A través de una rentabilidad anualizada. Y habrá un año que igual caiga un 10%, pero probablemente el año siguiente recuperes el 10% y añadas. Y al final buscas ese promedio, no solo de invertir en el conjunto de toda la bolsa, sino que buscas ese promedio anual de rentabilidades, ¿no? Y buscas esa exponencialidad que te da hacerlo a largo plazo. Eso es un poco el concepto de planificación financiera y en lo que decía, en España hemos tenido mucha mala experiencia con la inversión por diversos motivos, por malos productos, también la bolsa española no es la más boyante del mundo, o sea, es una bolsa bastante estática que paga buenos dividendos, pero no se ha visto del mismo modo impactada como la bolsa americana, que tienes la gran revolución tecnológica que ha hecho que muchas empresas prosperen y el índice entero haya prosperado muchísimo, pero eso no lo hemos visto. Entonces hay esa sensación de mala experiencia por malos productos de inversión, apalancados o no. En España se venden productos de inversión de muy mala calidad. Y la mala experiencia de nuestra bolsa, que tampoco ha sido súper próspera y que la gente ha intentado ganar dinero fácil vendiendo y tal, y al final es muy fácil perder dinero si intentas hacer trading y no eres profesional. No nos hemos aprovechado de invertir en las bolsas con pocas comisiones de manera diversificada a largo plazo, que es donde está el valor, en esa constancia, ¿no? Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.